Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Se fue a su chile y copal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto. La vida de los muertos está en la memoria de los vivos, decía el filósofo romano Cicerón, mientras que el filósofo chino Lao Tse advertía: diferentes en la vida, hombres y mujeres son semejantes en la muerte. Con estas frases alusivas a la muerte, te saludamos este lunes 1 de noviembre en esta emisión grabada. Soy Víctor Bárcenas y saludo con gusto a mi compañera Eliud Hernández, quien está también en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Eliud? Muy bien, Víctor, pues muy feliz de estar aquí en Se Abre Hilo. Un saludo a las audiencias de este programa. Hoy nos toca hablar del contexto de las celebraciones del Día de Muertos, sobre el proceso de duelo por los fallecidos en este tiempo y ante la pandemia COVID-19, la muerte cotidiana también en estos días y cómo sobrellevar esta difícil realidad con los apoyos que ofrece la tanatología. Así es, Eliud, hablaremos también sobre la nueva normalidad y cómo podemos ser empáticos con las personas que perdieron algún familiar y deben recomenzar la vida social con el regreso a la escuela y oficinas. Te invitamos a que participes con tus opiniones. ¿Es suficiente poner un altar para recordar y honrar a nuestros muertos este 1 y 2 de noviembre? ¿Nuestros familiares fallecidos están vivos mientras los tengamos en nuestra memoria? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con los hashtags Día de Muertos 2021 y COVID-19. Lo que dicen las redes. En redes sociodigitales, desde luego que la celebración del Día de Muertos fue motivo de comentarios como la del doctor Campos, que a través de Twitter escribió: será un día para la exhibición de cempasúchil, velas y ofrendas en todas las calles de la ciudad en recuerdo de los muertos COVID. Encontramos el mensaje de José Ignacio Razo, quien en Twitter señaló: si guardáramos un minuto de silencio por cada uno de los 200,000 muertos oficiales por la COVID-19, no nos alcanza nuestra vida ni la de nuestros hijos para honrarlos. Hagamos un luto activo, un homenaje de lucha en contra de la desigualdad en México, porque la desigualdad mata. Baltasar Contreras Durán, también a través de Twitter, expuso que este Día de Muertos 2021, más que una celebración, sea un homenaje o un acto de solidaridad con los afligidos, con los apenados y desconsolados que aún están muy cerca de un duelo, pues el dolor del COVID-19 está tan presente que aún no pasa por el crisol de la memoria. En esa misma red social, Twitter, María del Carmen Tre expuso un comentario donde señala una tradición hermosa que ha perdido lo colorido. Hoy cualquier foto de noticia nos muestra el día a día en México, entre COVID, feminicidios, homicidios, niños con cáncer, delincuencia organizada, desastres naturales, falta de medicamentos, etc. Todos los días es Día de Muertos. Y ustedes que nos escuchan ponen altar de muertos y siguen la tradición. ¿Cómo debemos recordar y honrar a las víctimas mortales por COVID? Háganos llegar sus comentarios y aportes a este debate en redes sociales. Recuerde que hoy estamos grabados, así que esperamos sus mensajes vía escrita. Ponte en contacto con Se Abre Hilo. 55 41 55 1060. Lada 800 080 1060. WhatsApp
5512 33 29 15. Desenredando nudo. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica, calaca, cuando menos lo pensamos. No sabes tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte cruza la historia social, cultural, política de México, marcando todas las etapas del desarrollo de nuestro país, y nos obliga a revisar las creencias, representaciones, mitos, prácticas que pues configuran un estado en el que se rinde culto a la muerte. Y bueno, para hablar de la muerte en el México del siglo XXI, damos la bienvenida esta tarde aquí en Se Abre Hilo al antropólogo, historiador y ensayista Claudio Lobnitz, integrante del Colegio Nacional. También es profesor en la Universidad de Columbia de Nueva York y autor del libro Y Día de la Muerte en México. Doctor Lobnitz, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Víctor. Eliud, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes, doctor. Pues por segundo año consecutivo, el Día de Muertos está marcado por la pandemia. ¿Es posible, pues, desvincularnos de esta tragedia sanitaria global para festejar a la muerte en México, o de alguna suerte seguimos enojados con ella? Pues siempre la actitud hacia la muerte no es solo hacia la muerte en general, sino hacia nuestros muertos en particular. La fiesta de los muertos, los días de muertos, tal y como se celebran en México, siempre han tenido ese doble ángulo, ¿no? Un ángulo íntimo, digamos, en que de acercamiento con la gente de cada uno, de cada una de cada uno, y luego algunos momentos, digamos, colectivos respecto de los sucesos del año que pasaron todos, ¿no? Que pasamos todos. Entonces me parece que respecto a lo segundo, pues es un poco difícil eludir el tema del COVID, como lo es también el tema de las muertes violentas, en fin, esa clase de tragedias colectivas por las que ha pasado el país. Pero a nivel personal, familiar, sí creo que es posible tener un acercamiento con nuestros muertos como siempre lo hemos tenido, ¿no? Cada quien ha perdido a su gente y cada quien hemos perdido a gente y esa gente se nos puede haber ido por COVID o por muchas otras razones. Además, a veces no son tan recientes. Cada quien recuerda a un padre, una abuela o lo que sea, ¿no? Un hermano que puede haber fallecido hace poco o hace mucho. Doctor, estudiando la muerte, un momento que cruza la historia, lo social, lo cultural y políticamente, destacamos en este momento en la Cuarta Transformación algún tipo de nuevas celebraciones y la vinculación que pueda tener con el rescate de pues, nuestras raíces indígenas. ¿Se percibe una cosa así en estos tiempos? Creo que sí, tengo la impresión de que sí. Los movimientos sociales en torno de la llamada Cuarta Transformación y también las iniciativas desde el gobierno tienen siempre un giro histórico, una beta histórica importante, ¿no? Una beta histórica que frecuentemente hace mucho hincapié en las tradiciones indígenas, pero también campesinas y populares en general. Entonces, como los Días de Muertos en México se desarrollaron desde hace mucho tiempo como una gran fiesta popular, me parece bastante lógico que haya un interés renovado en este momento por eso. Muy bien, doctor. Hay actitudes diversas también ante la muerte en pues, un contexto social, cultural, político como el que estamos viviendo. ¿Qué cambios destacables observa
sobre todo en las formas de adoración o rechazo hacia la muerte. Se ha abierto paso, por ejemplo, la adoración hacia la Santa Muerte. Sabemos que muchos grupos delictivos pues también están tratando de reinterpretar esta relación con esta figura que ha marcado pues el ideario de nuestra nación, como usted lo describe ahí en el libro Idea de la Muerte en México. ¿Qué destacaría de estos cambios? Y así es, pues yo pienso que desde que empezó, digamos, la época tan violenta en la que desgraciadamente todavía estamos, ¿no? En México, digamos, desde el 2006, para ponerle una fecha clara, aunque en realidad empezaba desde un poco antes todo esto. Es difícil, me parece, celebrar los Días de Muertos con el sentido, digamos, de humor y con la relativa levedad que también tenía esa fiesta tradicionalmente en México. Pasa hoy, creo, como pasado durante la época de la Revolución Mexicana, que si uno analiza esa época como historiador o como historiadora, se da cuenta que los Días de Muertos eran menos momento de regocijo colectivo de lo que habían sido en tiempos de paz, ¿no? En tiempos en que hay tanta violencia, me parece que es difícil sostener, digamos, las tradiciones más jocosas que tienen que ver con los Días de Muertos. Y pienso que es el caso ahora, por un lado. Y por otro lado, lo que dice Celiuno es muy, muy interesante, que es que ha habido, digamos, nuevas formas de religiosidad, algunas de las cuales tocan directamente a la figura de la muerte. Es el caso de lo de la Santa Muerte, que es una devoción cuya popularidad ha aumentado muchísimo, sobre todo en los años 1990 para acá, los últimos, digamos, 30 años, 20, 30 años, y que tiene de notable eso que la idea es la muerte misma es vista como soberana, ¿no? Es decir, se hace un trato directo con la muerte como figura que tiene su propia actividad. Eso es nuevo, eso antes no lo había realmente. La muerte antes era vista como un mensajero de otra cosa, de otra fuerza, como por ejemplo de Dios, y no como una persona con la que tú negociabas directamente. Doctor Claudio Lovnis, el asunto de que ahora se hace hasta ya un desfile en las calles públicas con el asunto de la celebración del Día de Muertos, habla de que se está mercantilizando también ya esta festividad a grados pues no en el pasado visto, sino que era mucho más íntima la celebración con nuestros fieles difuntos y ahora está como más mercantilizado. ¿Cómo lo ve a partir de esta idea? Eso es muy notable, Víctor. Yo creo que, o sea, por un lado, la parte, digamos, comercial de la fiesta, siempre hubo una parte comercial de la fiesta. Si tú ves los documentos del siglo XVIII sobre la Ciudad de México en las fiestas de muertos, pues era un gran mercado, un gran tianguis, se vendían cosas. O sea, siempre tuvo un lado comercial. Pero yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo de que el desfile que claramente fue inspirado en la película esa de James Bond hace un par de años, es un poco un nuevo momento, no diría yo tanto por lo comercial, tanto como por el hecho de que la forma que toma está totalmente, digamos, levantada de una película de Hollywood, y eso me parece bastante notable y no sé muy bien qué decir al respecto de eso. Me llama la atención, por un lado, la alegría y el entusiasmo con el que se adopta algo así, pero por otro lado, sí me parece que no es una cosa comercial, pero no hay exactamente un imaginario popular, orgánico, local, que es el que le dio ánimo a esto, ¿no? Sino que son imágenes, muchas de las cuales tampoco son inventadas en Hollywood, muchas vienen en el fondo del carnaval brasileño, cosas así, pero interpuestas con máscaras de la muerte en lugar de carnaval, ¿no? Sí, porque justamente esta idea carnavalesca se contradice con la idea de la muerte y lo funesto que puede ser la pérdida de la vida, ¿no? Sí, y el lado... O sea, el lado íntimo de la fiesta, el lado que, por ejemplo, se acostumbra entre la gente que va al panteón a limpiar la tumba de un familiar que ya falleció, decorar la tumba, por ejemplo, o en los altares domésticos de quienes tienen ese tipo de costumbre, no tiene mucho que ver con esto, es decir,
Más bien esos espacios son espacios rituales hechos para dar pie a un contacto muy íntimo, no con la muerte en general, sino con los muertos de uno. La gente que ya hay quienes podemos extrañar o recordar. Eso es un poco distinto de ese espíritu de carnaval. Creo que hay algunos ejemplos, digamos, en México, el México rural y todo eso, de actitudes medio tipo carnaval relacionadas con la muerte, porque, por ejemplo, la danza de los huehues, ¿no? Que asociamos muchas veces con Michoacán, pues los huehues son viejitos, pero en realidad también son ancestros, ¿no? Es gente que ya no está y que vienen a hacer como travesuras, ¿no? Entonces vienen a molestar un poco a los vivos, a burlarse de nosotros. Entonces, ese tipo de tradición sí tiene algo de parentesco con el carnaval, pero no tiene la misma forma que el carnaval que conocemos en Veracruz o que se pueda celebrar en Nueva Orleans o en Río de Janeiro. Claro, pues las creencias, representaciones, mitos y prácticas irán cambiando, doctor, y le agradecemos muchísimo que nos comparta un poco de la esencia, porque aunque vayan cambiando, la esencia está ahí. Al contrario, mil gracias. Me dio muchísimo gusto conversar con ustedes sobre este tema. Doctor Claudio Lovnis, ¿cómo lo encontramos en redes sociales para que la gente que quiera seguir su trabajo? Estoy en el Colegio Nacional dando una serie de conferencias que se llama ahora el tejido social rasgado, y estos las estoy dando una vez al mes. Entonces eso puede ser la forma más sencilla de escuchar algo del trabajo de investigación que estoy haciendo en este momento. Pues agradecemos al antropólogo, historiador y ensayista Claudio Lovnis, integrante del Colegio Nacional, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y autor del libro Idea de la Muerte en México. Muchas gracias por estar con nosotros. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @seabreHilo. Una noche la Catrina caminaba por el barrio del Encino. Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino. Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino. Ay, Catrina, para ti son estos versos que comienzo con este canto profundo. Con orgullo me que voy a decirles que Posada y sus grabados desde Agüitas para el mundo. Con orgullo me cae que voy a decirles que Posada y sus grabados desde Agüitas para el mundo. Ay, Catrina, tú que tienes influencias, hazme un quite, pero espero que sea cierto. Y Víctor, la pandemia vino a reconfigurar las prácticas funerarias y rituales para dar el último adiós a seres queridos. Jamás nos imaginamos que íbamos a asistir a la realización de videollamadas o conferencias virtuales en lugar de entierros tradicionales y novenarios. Así salió la tradición de acudir a panteones, elevar plegarias, cantar y vivir el duelo en compañía. Se ha ido retomando paulatinamente, pero aún debe hacerse con sana distancia. Para hablar de las alternativas para honrar a quienes partieron y sobrellevar el proceso de duelo, hacemos contacto con la doctora Priscila Mazariego, psicóloga, sexóloga y tanatóloga. Bienvenida, Priscila. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están Eliud y Víctor y Anne? ¿Cómo están? Y toda la gente que nos está escuchando. Bienvenida. También nos acompaña esta tarde Anne Huss-Smith. Ella es doctora en Ciencias Culturales, afiliada a la Universidad Libre de Berlín. Se ha ocupado del estudio de memorias y violencias con trabajos audiovisuales como Persistencia y Paisajes y Resistencias Forenses. Anne, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto compartir este debate con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Anne. Pues queremos empezar con Priscila. ¿Cómo nos ha afectado el no poder despedir conforme a nuestras tradiciones a nuestros muertos?
Bueno, miren, les cuento que ahora, bueno, por todas estas cuestiones de sanidad, como hemos visto, pues nos han impedido despedirnos de pues nuestros seres queridos como debe de ser. Ahora, bueno, ya han mejorado un poco estos reglas de sanidad. Pero antes, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con todo esto? Que pues nos entregaban una cajita, unas cenizas, y todo esto, pues bueno, les cuento que a toda pérdida primeramente corresponde un duelo, y entendemos duelo como el proceso emocional de enfrentarse a una pérdida, y bueno, este puede durar dependiendo de cada persona, ¿no? Y como vamos a ir viendo, este duelo se va dando en varias etapas, ¿sale? Y todo lo que va conllevando en lo que es el duelo COVID. ¿Y qué está pasando con todas estas personas? Pues bueno, que no han podido despedir a sus familiares, pues bueno, el proceso de duelo se ha ido pues atorando o atrasando, ¿sale? Así es. Ann, preguntarte, en México tenemos muchos años con una constante violencia. Ahora se ha agudizado esta situación de muerte con la COVID, pero teníamos ya una tradición pues nefasta respecto de incluso desapariciones forzadas de muchas personas. ¿Qué nos impide como ciudadanos, como habitantes de este país, resignarnos porque siempre se busca a las personas desaparecidas con vida? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Mira, Víctor, de hecho, sí, es curioso, justo cuando cayó la pandemia como cortina, cortando, digamos, la vida pública, social, y todo el mundo se fue como confinando, estábamos grabando en Veracruz con un colectivo de familiares de personas desaparecidas, y ellas nos decían, pues acá hay una pandemia, la otra pandemia no reconocida, y estamos pues en este mundo paralelo, ¿no? Porque un poco los afectados por la desaparición de personas, o por la masacre, que es esa catástrofe que aqueja a México desde hace más de 10 años, ¿no? Y creo que vale la pena recordar que estamos ante un listado de nombres de personas dadas por desaparecidas que casi llega a los 100,000, ¿no? Que es una cifra impresionante. Y yo creo que justamente esa idea de que hay la otra pandemia, como nos decían las madres en Veracruz, refiere a este estado de emergencia, ¿no? En el cual ya desde hace muchos años se encuentran estas familias, y que comparten, yo creo, con la tragedia del fallecimiento por COVID, esto que es que la imposibilidad, lo que acaba de escribir Priscila, la imposibilidad de hacer el duelo, ¿no? Esa necesidad, para hacer el duelo se necesita el cuerpo, se necesita tocar, se necesita incluso estar en comunidad para poder hacerlo. Y esto, en el caso de las personas desaparecidas, no se tiene porque pues, no está justamente el cuerpo, ¿no? Y también el otro tema que también mencionó Priscila, esa necesidad de dignificar y honrar a los muertos, ¿no? Y hay también, digo, los muertos por COVID, los fallecidos, tratos como una especie de basura contagiante, ¿no? Y donde en muchos casos ha habido una actitud bastante indolente de autoridades que ojalá que se va mejorando, y eso es el cuento eterno, obviamente, de las familias que desde hace muchos años se topan, ¿no? con esa pared de autoridades, en el mejor de los casos insensibles, en el peor, pues cómplices del hecho, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que de manera espantosa une un poco el drama de la desaparición de personas con este drama del fallecimiento, donde el tema del duelo y de la despedida está como abortada, ¿no? Así es, Ann. Se han mezclado las tragedias, y en ese sentido, Priscila, nos has hablado de estas etapas del duelo. ¿Cómo detectar que estamos ante un proceso patológico de duelo, y cómo nos ayuda la tanatología a salir adelante? A ver, bueno, la tanatología nos ayuda a procesar todo este tipo, como yo les decía, se da en etapas, ¿no?
O sea, ¿qué pasa efectivamente con todos estos dolientes, como lo mencionaba Ann, ¿no? Que muchas veces la pauta del entierro, ver a la familia, primeramente les tengo que mencionar, ¿no? Que ver a la familia, ver a los vecinos, como ya lo había dicho, también Ann mencionando, pues nos ayuda a dar estructura a ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos verdaderamente ese proceso? Primero, nos estamos, como yo les decía, atorando. Entonces, ¿qué pasa en estas fases de duelo, ¿no? Por ejemplo, primero viene la negación, que incluso inicia desde que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, o inclusive desde antes, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de ser renuentes, ¿no? Decíamos, no, pues es que solo es una simple gripa, el virus no existe, solo es un dolor de cabeza, es un invento, o cuando te dicen que tu familiar ha muerto y no lo crees y dices, no, pues es que no es posible. Entonces estamos ante la primera etapa de la negación, ¿no? Cuando te dicen también, no, pues es que entró, me dicen, Priscila, pero es que entró caminando, no puede ser, me lo están entregando el cuerpo en una ceniza, y entonces todo este tipo de negación que vamos teniendo desde el inicio, como yo les decía, desde negar la enfermedad, ¿no? El decir que pues estaban inventándola, nos están bombardeando con avionetas y demás, ¿no? Entonces todo este proceso primero de negación evita al doliente o a los familiares, en este caso que estamos hablando de los familiares, pues evita que se vaya aplazando el duelo, el hecho de que, como decían también, el hecho de no ver el cuerpo va aplazando la negación. Después vamos pasando a la segunda etapa, que es la etapa de enojo, ¿no? Donde aquí el doliente estamos viendo que pues se enoja con la persona por haberse muerto, ¿no? Y es curioso, pero no nada más se enoja porque se murió, sino que por haberse contagiado. Y aparece es que se entercó, se salió, no se cuidó, se fue a trabajar, y pues entonces ahí lo contagiaron. Y por supuesto en el enojo también encontramos cierta frustración y a veces hasta culpa por no haber podido evitar la situación, o incluso enojo por todo lo que cambió tras la enfermedad, y luego la muerte, y luego el enojo también no sé si les tocó también ver que también había muchísimo enojo con los profesionistas de la salud en las instituciones hospitalarias. Y bueno, entonces en el enojo no nada más andamos buscando quién nos las hizo, sino también quién nos las paga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el enojo en el COVID? El enojo es mucho más intenso por las circunstancias en las que llegamos y por las circunstancias que nos deja el COVID, ¿no? Y en el caso de después, pues viene la etapa de la negociación, que es la tercera etapa. Y en esta etapa les menciono que existe cierto regateo, y empieza, pues no sé si con Dios, con el universo y hasta con la vida misma, y empiezan las promesas, ¿no? Diosito, si salimos de esta, pues te juro que dejo de fumar, voy a hacer ejercicio, voy a ser mejor persona, y así empiezan una serie de promesas que por desgracia pues no siempre tienen los resultados esperados, ¿no? Y aquí, como lo mencionan varios tanatólogos, justamente aquí es cuando es momento de ir a terapia justo con un tanatólogo, que es esta persona, respondiendo un poco a su pregunta, que es la persona encargada de duelos. En este caso estamos hablando por la pérdida de un ser querido, pero bueno, el tanatólogo se encarga de todo tipo de duelos de pérdidas, ¿no? Priscila, entonces, el Día de Muertos nos obliga a no olvidar. Esta es una tradición que tenemos como ya muy metida en raíz los mexicanos, pero ¿hasta qué punto es sano esta práctica de no olvidar? En realidad, esta práctica de no olvidar, híjole, yo no estoy segura de que olvidemos. Yo creo que siempre hay manera de recordar a nuestras personas de alguna manera significativa, como lo son importantes esta parte de rituales, en que, bueno, pues a lo mejor no vimos el cuerpo, pero podemos hacer una serie de rituales para no olvidarlos y para siempre tenerlos presentes. Anne, ¿existe un verdadero alivio cuando ustedes han documentado, por ejemplo, que una familia recibe, digamos, trozos, fragmentos del cuerpo de sus seres queridos? Esa es una realidad dolorosa,
pero que se está viviendo desafortunadamente a la luz de los datos que nos has dado de la desaparición y de la violencia. Sí, es exactamente, es que es ahí justamente en ese momento que se tiene, y esa es la gran paradoja, digamos, por ejemplo, de lo que es el trabajo de los forenses, de las personas expertas y también las familias que se están haciendo expertas en eso, como vemos en México, ¿no? Que las familias mismas están haciendo las búsquedas forenses, que es ahí en ese momento cuando se tenga esa certeza, que es la gran diferencia de los fallecidos COVID, donde sí se tiene la certeza, aunque no se sabe, no se ha podido estar ahí en el Moria, hay un Moria solas, pero está esa certeza final. Esta certeza final en el tema de los desaparecidos no está, y en el momento que pueda haber como ese retorno a casa del que hablan, que hace posible un trabajo de duelo y un proceso de memoria también, es justo paradójicamente cuando se tenga el éxito de identificar a unos restos, unos fragmentos. Es un alivio, todas las familias hablan de este alivio, y a la vez es la pérdida de la esperanza de reencontrarse con la persona en vida. Me importa decir una cosa que es como bien importante, porque me parece muy interesante juntar las dos tragedias, que en el caso de las desapariciones no es una tragedia natural, es una tragedia hecha por personas, por intereses, ¿no? Y me interesa siempre mucho decir que acá no estamos ante una catástrofe, un escándalo de derechos humanos, y no de una catástrofe hasta cierto punto natural, como es el COVID. Y a los familiares de desaparecidos que están también en este día y la fiesta de muertos, obviamente les importa siempre mucho no poner a los desaparecidos como muertos, ¿no? Porque hay como esa esperanza y esa angustia de reencontrarse, o sea, con vida, que casi nunca es el caso, pero mientras se está en esa burbuja del ni vivos ni muertos. Y también yo creo que el segundo punto que me gustaría simplemente dejar claro, hablando aquí con la colega tanatóloga, que lo que toca en ese drama, la desaparición forzada, no es terapia y tampoco es tanatología en este caso, sino es procesos, autoridades que se comprometen y que ayudan a que este ciclo de duelo y también de hacer memoria con calaveras, con este precioso rito que es el Día de Muertos. Pero antes todavía estamos en esa fase de que estas personas que están en ese limbo de la nada, que no sabemos si es muchísima gente y son muchas familias afectadas, de respetar que lo que a ellas les importa no es la memoria en ese caso, en este momento, sino es la búsqueda, y es justamente esa posibilidad de que estos muertos pueden regresar a casa y después se puede iniciar este proceso de conmemoración y de estar ahí en la comunidad de dolientes, ¿no? Pues sin duda un tema sumamente interesante del cual damos seguimiento en los siguientes días, y agradecemos esta tarde que nos hayan acompañado tanto a la doctora Priscila Mazariego y a la maestra Ann Husmith, quienes son especialistas en la situación que guarda el asunto del duelo y la muerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Nos pueden compartir rápidamente sus redes sociales? Sí, la mía es @sexóloga Priscila M, y la otra me pueden buscar en sexóloga y psicóloga Priscila Mazariegos, la primera con Z y la última con S. Eso es en Facebook. Perfecto. Ann, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Mira, yo casi no tengo como una gran reserva con redes sociales. Yo en Facebook estoy como Ann Cristina. Soy principalmente documentalista, entonces ahí también creadora visual, no tanto por la cuestión de la academia, entonces ahí están los trabajos mencionados, persistencia, forensic landscapes, datos sensibles, están los trailers en redes, y está mi página que es mi nombre, y ahí me pueden encontrar más información sobre eso. Claro. Muy que buenas sí. tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @seabreilo.
decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que... En la Ciudad de México ya concluyó el proceso de inmunización de personas mayores de edad y vamos por la tercera semana en semáforo epidemiológico color verde. También se han empezado a normalizar las actividades públicas, como el regreso escalonado a clases en el nivel básico y en algunos centros de trabajo. Ante esto, es necesario conformar redes de resiliencia y empatía para acompañar a quienes perdieron a seres queridos. Para hablar de ello, agradecemos a la doctora Carla Salazar Serna, investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes, doctora. Pues, ¿cómo empezar a crear estas redes de empatía en comunidades laborales o estudiantiles ahora que se ha empezado a volver a la nueva normalidad, pero con tantas pérdidas? Claro, lo primero que tenemos que hacer es generar conciencia de vida, conciencia de muerte y conciencia de una necesidad de poder recuperarnos ante lo que nos pasó, que no fue cualquier cosa. En este sentido, se debe de dar espacio a la resiliencia, entendiéndola como un proceso para sobrellevar la adversidad hasta lograr sobreponerse a la misma, pero esto involucra tanto factores personales como factores sociales. Y en este sentido, tenemos que fortalecer nuestras redes de apoyo, nuestro tejido social. La gran pregunta es cómo hacerlo, cómo comenzar, ¿no? Un gran ejercicio para dar un primer paso es reconocer nuestras redes de apoyo, que pueden ser tutores de resiliencia o no. Es decir, nuestras redes de apoyo pueden estar conformadas por personas resilientes o que no lo sean, pero eso no es un problema. La resiliencia se va creando. Cuando nosotros generamos resiliencia en el otro, se da un proceso de corresiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la resiliencia en la que nosotros incidimos para otras personas, nos ayuda a nuestra propia resiliencia. Y en estos tiempos tan marcados por la COVID-19, es importante que generemos una resiliencia comunitaria, una resiliencia social, una resiliencia fortalecida en el otro, en los otros. Así es. Doctora Carla Salazar, ¿cómo relacionarnos desde una perspectiva empática con el dolor de quienes vivieron duelos prolongados por la muerte de sus familiares y su gente querida, y que estamos en plena romería ahora, ya con el semáforo verde y mucha gente en las calles, como si esto ya no hubiera sido importante o se quedó en el pasado? ¿Qué hacer ante ese duelo que mucha gente tiene todavía? Claro, hay que combatir la indiferencia. A veces es imposible ponernos en los zapatos del otro con absoluta certeza, porque no vivimos los mismos procesos. Pero algo que nos puede ayudar a ser empáticos es pensar que como seres humanos tenemos una vulnerabilidad ineludible y que todos tenemos pérdidas. Claro. Y que nuestras pérdidas se pueden manejar, claro, a través de procesos de duelo, claro, con una ayuda de terapeutas o tanatólogos. Pero lo más importante para el manejo de las pérdidas es el apoyo que podemos obtener de los vínculos, de la dimensión relacional. Y en este sentido, hay que recordar a quienes hemos perdido, a quienes recordamos, a quienes seguimos amando y demostrando a través de diversos ritos, sobre todo en este día de celebración a quienes ya no están. Así es,
Doctora, el riesgo de enfermar, como usted dice, continúa y también pues de morir eventualmente, aunque pues atenuado porque ya muchas y muchos estamos vacunados, pero para no aislarnos y meternos solamente en esa dinámica del miedo, usted ha dicho, tenemos que crear redes de corresiliencia. ¿Qué papel juegan entonces las llamadas, las reuniones en plataformas virtuales en el tejido de estas redes? Juegan un papel muy importante, es detonante de amor, es detonante de afecto, es detonante de apoyo. Una sola llamada para preguntar qué andamos haciendo nos puede rescatar de una muerte en vida, ¿no? Porque también eso es importante. Y ya lo decía ahorita las invitadas del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Ana, estamos en un país donde hay cerca de 100,000 personas desaparecidas. Y si bien no podemos hablar de muerte, porque está la esperanza de encontrarles, sí podemos hablar de procesos de muerte en vida. Sí podemos hablar de esa pérdida ambigua, de esa ausencia doliente, pero también podemos hablar de cómo sobreponernos, cómo encontrar un eje medular que nos permita reconstruir proyectos de vida y esto ocurre a través de los vínculos, a través de las redes de apoyo, a través del abrazo social, el abrazo colectivo, de la justicia restaurativa, de los procesos de memoria, de acompañar a los otros en sus dolores, de comprenderlos. Y en este regreso del semáforo verde, no hay que olvidar, hay que tener conciencia de muerte, hay que tener conciencia de lo que está pasando en nuestro país para no ser indiferentes. Doctora Carla Salazar, estos días está la tradición de colocar ofrendas en muchas casas para recordar a los muertos, la memoria que tenemos de los seres queridos que han fallecido. ¿Qué tanto puede ser sanador este tipo de elementos que contiene la ofrenda, el camino de flores, prender incienso? ¿Qué tanto sana el dolor de la gente que extraña a sus seres queridos? Gracias por preguntar eso. Creo que todos nuestros ritos en torno al festejo del Día de Muertos es un rito que nos permite reconstruirnos de manera resiliente. La construcción de la memoria, hacer honor a quienes ya no están físicamente, recordarlos con flores, con música, con comida, con visitarles, con prender una veladora, con mostrar sus fotos, contar historias de ellos, incluso reír de esas anécdotas, es un regalo de vida. Nos permite salir del trance, nos permite cerrar duelos, nos permite seguir abrazando a quienes significaron tanto en nuestra vida. Pues, doctora, queremos preguntarle ahora acerca de pues qué pensamientos pueden ayudarnos a transformar esta adversidad en oportunidad. Ya hablaba usted de la justicia restaurativa, entonces queremos ahondar un poco en este tema. Claro que sí. Escuchando ahorita a la colega Ann, me vino a la mente una expresión que me dijo una mujer que busca a su hermana desaparecida en Guerrero. Ella comentó que lo peor que le puede pasar a los familiares que buscan a sus desaparecidos no es morir sin saber dónde están, sino más bien que en vida tengan que buscar en soledad. ¿A dónde voy con ello? Para poder afrontar las pérdidas, no solo humanas, la pérdida de vida, ¿no? La muerte, sino también esas pérdidas de vínculos laborales, esas pérdidas de salud, no hay nada mejor que hacerlo en colectivo, hacer comunidad. Si esta pandemia significara para cada uno de nosotros un proceso para reconstruirnos, para que cada paso que demos se haga pensando en el otro, donde realmente seamos conscientes de que somos parte de un todo, creo que los resultados serían mejores para hacer la reconstrucción del tejido social que tanto nos hace falta ahora, para generar procesos de empatía, para poder vivir las pérdidas de una manera menos dolorosa,
menos en sufrimiento, ¿no? Claro. Pues le agradecemos, doctora Carla Salazar Serna, que nos haya dado estos momentos de reflexión sobre este asunto tan importante. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo la conseguimos seguir en redes sociales? Gracias a ustedes. Me pueden seguir como Resiliencia Carla Salazar. Y por favor, vamos a festejar a nuestros muertos. Vamos a recordar a quienes no están ahora con nosotros. Y sigamos tejiendo comunidad. Así es, doctora, pues muy buenas tardes. Siguiendo hilo. Asomarse periodísticamente a las cifras de la muerte por COVID-19 ha puesto a las y los profesionales de la información ante la disyuntiva de privilegiar el drama humano o dar paso al tratamiento del problema bajo la óptica del respeto a los derechos humanos. Para analizar este asunto, este tema, damos la bienvenida a María Teresa Juárez. Ella es periodista, colaboradora de Radio Educación e integrante del Consejo Directivo Periodistas de a Pie. María Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Víctor, Eliud, por esta invitación y gracias a Paco por esta oportunidad de charlar sobre un tema que sigue vigente. Así es, gracias a nuestro productor. Pues Tere, ¿cómo humanizar las noticias de muerte por COVID-19 a lo largo de estos 2 años en los que pues las y los periodistas hemos tenido que estar reportando esta tragedia? Sí, si me permiten, me gustaría remontarme a los primeros tiempos de la pandemia, porque me parece que son significativos y muestran como una visible tendencia al cambio. A pesar de que ya en 2008, recuerdo cuando teníamos el programa Escucha tu Cuerpo, revisamos un informe de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de 10 temas urgentes de salud pública en el mundo, y uno de ellos, en 2018, era una posible pandemia, pero no sabíamos qué pandemia era. Posteriormente, la Universidad de Texas, las primeras semanas posteriores a la pandemia de COVID-19, realizó un foro para periodistas que comenzó siendo algo como de 50 periodistas y se extendió a cerca de 2,000 participantes de todo el mundo, porque ahí justamente lo que revisamos fue todos los ángulos y los impactos que estaba teniendo la pandemia en la cobertura diaria, pero también en la forma y el tratamiento del tema. Tú mencionas el ángulo humano, por supuesto que es muy importante, pero algo que nos atravesó a todos los periodistas fue la necesidad de conocer o de tener conocimientos de temas de salud pública. Quienes ya cubrimos la fuente, fue una excelente oportunidad para profundizar en el tema, pero también de ir siguiendo prácticamente en tiempo real los descubrimientos científicos y pasar por procesos de verificación, porque había una gran responsabilidad, aún la hay, una gran responsabilidad social de los periodistas en informar adecuadamente estos cambios que están ocurriendo día con día. Ahora está el foco puesto en la vacuna y sus efectos, pero en ese momento el foco estaba en las formas de contagio, en los tratamientos y en las hospitalizaciones. Y aquí retomo tu pregunta, porque justamente a 2 años de la pandemia vemos las cifras, observamos el contexto de México y sabemos que ha cambiado la humanidad.
ha cambiado el modelo económico, ha cambiado nuestra vida al interior de los hogares, ha cambiado nuestra percepción de la muerte, pero seguimos intentando, como periodistas, superar el tema de las cifras. Y aquí es muy importante comentar que a lo largo de estos 2 años se han observado a nivel internacional y en México coberturas impecables sobre justamente, por ejemplo, lo que pasa al interior de un hospital público, cuáles son las consecuencias que hay, no solamente para las personas que están gravemente enfermas o en recuperación, sino para los trabajadores de salud, de la limpieza. Ha habido coberturas sumamente profundas, riesgosas para quienes lo hacen, sobre la vida cotidiana en un hospital, por ejemplo, el personal de limpieza, las personas que lavan las sábanas, las almohadas, todo el material que implica, digamos, adentrarse a un hospital y que no es desechable. Por ejemplo, lavar la ropa en los hospitales. ¿Cuáles fueron las afectaciones a las y los trabajadores de la limpieza en un hospital? Por supuesto, hemos visto series fotográficas sobre las personas de la primera línea, trabajadores, trabajadoras de salud, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales. Ahí mostraban un rostro humano, pero también hay un ángulo que me gustaría abordar, es el de la sindemia. Algunos especialistas que ya abordaban temas de salud, desigualdad y pobreza, pusieron el foco en quiénes estaban contagiando y quiénes se están muriendo. Entonces hicieron un cruce muy interesante y muy dramático, por otro lado, entre la desigualdad que ya existía en el mundo y en México y las personas que comenzaron a morir por COVID-19. Y ahí encontramos un ángulo también que muestra que, como decían en las redes sociales, no todas las personas estamos en el mismo barco. Hay unas que están arriba, otras que están al lado, otras en un barquecito, otras van nadando. Y entonces ahí salió el tema, por ejemplo, de las condiciones que se recrudecieron, condiciones de violencia y de triple jornada de trabajo para las mujeres durante el tiempo más duro del confinamiento. Ese es un rostro que tiene que ver con la mirada de género. Otro rostro de la pandemia son las condiciones de las personas con discapacidad, así como niñas y niños, personas mayores, que vivieron la pandemia en un confinamiento con condiciones que no les permitían vivir una vida libre de violencia o cuidados. También tenemos el tema de las personas migrantes. En fin, vemos muchos rostros de la pandemia con este ángulo que va acercándose a distintos grupos y da un tratamiento distinto a cada tema. María Teresa, en estos momentos ya como estamos con la pandemia, que ya prácticamente estamos en una impasse en color verde en el semáforo epidemiológico, ¿es necesario reconquistar los espacios públicos como panteones y el derecho a tener un sepelio conforme a la tradición antes de la pandemia? Eso lo podría contestar un experto en salud pública. Justo acabo de entrevistar a una psicóloga social que ha trabajado con grupos y personas estos 2 años y es un tema polémico. O sea, si a mí me preguntan, yo te diría que no sé. Eso lo podría responder un experto en salud pública. Lo que puedo responder como reportera es que justo en este momento estoy recogiendo testimonios, como el 2 de noviembre 1 y 2 nos hace posible hacer como un corte de caja y reflexionar sobre nosotras mismas, nuestras pérdidas y valorar, ¿no? Yo creo que en el caso específico de la Ciudad de México, donde están reportando que al menos más del 90% de las personas tienen al menos una dosis y el 78% las 2 dosis, podríamos pensar que hay condiciones para tener una vida con muchos cuidados, pero también pues salir un poco más. Yo creo que aquí el tema clave que hemos aprendido estos 2 años es que si nos cuidamos, si yo me cuido, cuido a los demás. Y ese sentido de comunidad, creo que aunque la pandemia ha traído momentos muy dolorosos y muy difíciles, también nos ha traído un sentido de comunidad, de saber que si yo me cuido y tú te cuidas, nos protegemos mutuamente. Y creo, para mí es un aprendizaje humano, ¿no? Claro.
Desde ahí tenemos que empezar a aprender de la adversidad. Te agradecemos muchísimo, María Teresa Juárez, por haber compartido estos minutos con las audiencias de Se Abre Hilo. Por favor, comparte tus redes sociales. Sí, muchas gracias. Mi Twitter es @tuiteresa. También me encuentran en Periodistas de a Pie y en la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, que tenemos una cobertura pues con 14 medios en 8 regiones del país, donde podrán ver más sobre lo que... Así lo haremos. Muchísimas gracias, María Teresa. Hasta luego, Eliud. Un abrazo. Hasta luego. Fin de hilo. Estamos concluyendo, no sin antes dar un poco la visión de lo que habrá informativamente la próxima semana. Así es, Víctor, pues el debate del presupuesto de egresos de la Federación 2022, la discusión de la reforma eléctrica, el caso Lozoya también dará mucho de qué hablar y el caso Odebrecht. Así es, temas interesantes. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Todo este equipo de periodistas consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, te damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Francisco Muñoz. Manejo de redes Manuel Mora. Asistencia de producción a cargo de Jani López. Ingenieros de audio y control técnico Fortino Longines y Raúl Núñez. En el guión y la conducción nos despedimos esta tarde Eliud Hernández y Víctor Bárcenas. Pásenla lo mejor posible y recuerden que aunque ya estamos en color verde del semáforo epidemiológico, la pandemia de COVID-19 sigue y debemos seguir cuidándonos y los esperamos la próxima semana aquí en Radio Educación. Hasta pronto.